Gloria a Dios. ¿Cuántos están gozosos? Aleluya. Bueno, vamos a tener palabra del Señor. Llamamos a nuestro pastor con nosotros. Denle un aplauso al Señor mientras el pastor. Muy buenos días, mis hermanos. El Señor les bendiga a todos. Reciban todos un cordial saludo en el nombre preciosísimo de Cristo Jesús. Damos gracias a Dios por este día maravilloso. Y los invito a orar, amados, para que por medio del Espíritu Santo seamos dirigidos en esta mañana. Padre amado, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por permitirnos estar una vez más dentro de tu casa, Señor. Señor, oramos en el bendito nombre de Jesús y te rogamos, Señor, que seas propicio, Señor, que perdones nuestras faltas, nuestros pecados, nuestras iniquidades. Quita de nosotros, Señor, todo espíritu de incredulidad. Ayúdanos en nuestra fe, Señor Padre, que podamos todos, Señor Padre, estar firmes y no fluctuantes, Señor. Que podamos todos, Señor, proclamar que tú eres el único Dios salvador y que fuera de ti no hay quien salve, Señor. Oramos por todos nuestros hermanos que están en sus casas, nuestros hermanos que nos observan a través del internet. Te pedimos que tu palabra, Señor, llegue a los corazones y que todos seamos renovados, arraigados, edificados por medio de tu palabra. Y en el nombre que es por sobre todo nombre, te damos gracias. Amén. Y abran sus Biblias, mis amados, en el libro del Evangelio de San Juan, capítulo 8. Evangelio de San Juan, capítulo 8. Leemos desde el verso 1 en adelante. ¿Me dan un amén cuando ya tengan todos? Evangelio de San Juan, capítulo 8. Y la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre y del Hijo y con la santísima comunión de su Espíritu Santo. Y dice así: Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado sea primero en arrojar la primera piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Amén. Pueden sentarse, amados. Amados, hoy quiero hablar de algo que es un fundamento doctrinal, que es imperativo que nosotros estemos bien claros en el conocimiento de esta doctrina, para que por medio de ella
podamos afianzar nuestra fe y el conocimiento mismo de la palabra. Quiero hablarles sobre la gracia de Dios. Si ustedes se remiten al original, la gracia significa gratuito, sin costo y sin argumentos de parte del que la recibe. O sea, no hay nada que una persona tenga de mérito para que la gracia sea merecedora de él. O sea, la gracia es derramada como la lluvia. Ella cae en terrenos áridos y en terrenos fértiles. La gracia siempre estará allí, amados, y hay un texto bíblico que dice que donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y amados, la gracia establece la justicia de Dios. La gracia está dada para que Dios, por medio de ella, justifique la maldad del pecado del hombre. Amados, la Biblia es clara en esto. En muchos textos afirma de que no hay hombre justo sobre la tierra que haga el bien y no peque. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Por tanto, no hay nadie que pueda decir, limpio está mi corazón, he limpiado mi corazón de toda maldad. Siempre el corazón del hombre lo acusa y el corazón del hombre está lleno de cosas que son como algo inexpugnable, inexplorable muchas veces, así como el volcán que está calmado de repente empieza a erupcionar y bota una serie de piedras, lavas y de algo que estaba quieto por mucho tiempo, ¿no? Así muchas veces el corazón de algunas personas parecería que está todo bien y de repente de su interior salen muchas cosas. El Señor Jesús dijo que del corazón del hombre salen los homicidios, salen los adulterios, los malos pensamientos. Y no es posible, amados, que ningún hombre por sí solo pueda ser merecedor de la gracia de Dios. La gracia de Dios, por tanto, podemos decir es inmerecida. No la merecemos. No hay nadie, no hay ningún corazón que tenga el mérito suficiente para decir, yo soy acreedor a la gracia de Dios. Es simplemente la gracia de Dios que se derrama para que se opere la justicia de Dios, amados. ¿Y cuál es la justicia de Dios? La demanda del cielo, amados, desde siempre. Dios le dijo que a Adán que el día que comiere del árbol de la ciencia del bien y el mal, ese día moriría. Y la sentencia, amados, permanece allí. La pena capital está allí, amados. La paga del pecado es muerte. Entonces Dios, consciente de esto, amados, de que el hombre estaba perdido, hace lo impensable para la mente normal del hombre. Él mismo se ofrece en sacrificio para justificar todo pecado y toda falta. Quiero entrar en términos legales en cuanto a lo que es la justificación, amados. La justificación es por sí sola un veredicto, algo que Dios establece. Si ustedes ven, amados,
Cuando hay un juicio, todos están esperando el veredicto del juez. Y el juez lo declara culpable o inocente al acusado. Nosotros somos culpables, amados, por cualquier lugar que nos examinemos, somos culpables. No hay hombre justo, amados. No hay hombre justo que haga el bien y no peque. Y esto nos lleva a una diversidad de cosas, amados, y de pecados inimaginables que el hombre puede cometer y que están ahí ante la mirada de Dios. Y Dios, amados, hace algo especial. Y quiero que usted tenga claro este concepto. La justicia de Dios no se opera dentro del hombre, se opera fuera del hombre. Es como cuando usted va a un tribunal y allí se sella un dictamen, un veredicto, y dice culpable o inocente. El que sea culpable no es que lo haga más culpable al hombre o no. Eso está en un papel, está afuera. Nuestra justicia está en el libro de la vida de Dios, está en el tribunal de Dios, está en su trono y está impregnado con sangre preciosa que fue derramada en la cruz. Por tanto, amados, la justicia de Dios no es que a usted lo hace más justo, no es que a usted lo hace más limpio, no es que a usted lo hace más puro, sino que simplemente usted es indultado, exonerado de la culpa del pecado, que es una cosa muy distinta a la que nosotros a veces pensamos. Nosotros creemos, amados, que la justicia nos hace más limpios que otros. Y no es así. La justicia solamente es un dictamen de Dios que nos exonera de la culpa de ir a la cruz a nosotros. La justicia, amados, lo que ve es aquel que lleva todas las cargas por nosotros y ve la santidad del que llevó nuestros pecados a la cruz. Cuando Dios ve la justicia en nosotros, no nos ve a nosotros, sino que ve la justicia de Cristo, ve la santidad de Cristo, ve la pureza de Cristo, para que sea válida el dictamen y la sentencia que era de muerte, como dice Colosenses, que el acta nos era contraria. Y ahora, amados, el acta ha sido llevada a la cruz para que se diga que somos inocentes nosotros, no por nuestra justicia, sino por la santidad de Cristo Jesús. Pero, amados, esto tiene una connotación adicional. Dice que por la fe de aquel que es demandante de esa justicia, nosotros pedimos que seamos liberados, como todo reo, amados, todo cautivo, todo aquel que está en la cárcel quiere salir de la cárcel, si es que quiere salir, porque hay algunos que no quieren salir. Y el que quiere salir dice: yo tengo fe, por decirlo aquí en la tierra, yo tengo fe que mi abogado me va a sacar. Tengo un buen abogado. Y aquí ustedes saben cómo opera la justicia del mismo abogado. Sin embargo, nosotros tenemos un abogado que es infalible. Y cuando nosotros decimos realmente: yo creo que Cristo
es el que paga mis culpas, entonces allí se opera la justicia de Dios, justificando, porque es por la fe que usted tiene en Cristo Jesús lo hace acreedor de ser justificado. Les pongo un ejemplo, amados. Había en la época de Napoleón un hombre que asesinó a su esposa y lo encontraron con la sangre en las manos todavía, porque la había asesinado a su esposa, y lo iban a él a ejecutar. Tenía pena de muerte. Y ocurrió que la madre de este hombre fue donde Napoleón a decirle: Su Majestad, ten misericordia de mi hijo. Y Napoleón le dijo: pero si lo han encontrado con las manos ensangrentadas, él asesinó. Y la mujer le dice: sí, Señor, yo no te he venido a pedir justicia, yo te he venido a pedir misericordia. Una cosa es la justicia y otra cosa es la misericordia. La Biblia dice en el Salmo 85 que la justicia y la misericordia se besaron en la cruz para que haya paz. Y es cuando Dios determina justificar los pecados del hombre que se opera algo formidable, amados, algo que tenemos que tenerlo claro. La justicia, amados, la justificación de nosotros fue hecha antes de los siglos, de los tiempos. Ya la sangre de Cristo había sido inmolada para que nosotros seamos justificados. Y aquellos que creen en esto son los que son acreedores de esta justificación. En el desierto, cuando el pueblo de Israel había pecado, dice que Dios mandó unas serpientes venenosas, agresivas, para castigar al pueblo de Israel. Y aquel que lo mordía la serpiente caía envenenado y moría. Y era tanta la muerte que había, que vinieron a Moisés a decirle: Señor, haz algo. Y Moisés fue y oró a Dios. Y Dios le dijo: mira, hazte una serpiente y ponla en un asta y levántala. Y di al pueblo que todo aquel que fuere mordido por la serpiente, si mirare a la serpiente, no morirá. Y aconteció que cuando los hombres eran mordidos, venían y miraban la serpiente levantada en el asta y no morían. Ahora, la reflexión de esto es: ¿cómo es posible que estando el veneno dentro del cuerpo de aquellas personas no morían solo por el hecho de mirar a la serpiente levantada en una asta? Asimismo, amados, para el razonamiento humano es imposible que una persona que es vil a los ojos del hombre pueda ser perdonado por Dios. El razonamiento dice no. Y esta doctrina es ofensiva para aquellos que tienen un buen vivir, según ellos. Aquellos que dicen: yo he hecho una vida limpia, una vida honrosa, una vida en donde no he fallado. Y de acuerdo a sus preceptos, ellos son inocentes de todo pecado. Y entonces
resulta ser que no necesitan un Salvador entonces. ¿Para qué requieren un Salvador si ellos se han salvado por su buen comportamiento? Pero la Biblia dice lo contrario, amados. La Biblia dice que no hay hombre que no haya pecado. Por eso necesitamos un Salvador. Imaginémonos, amados, así como los hombres cuando miraban la serpiente eran salvados de la muerte que les venía por el veneno, a pesar de que el veneno todavía estaba en ellos, así eran salvos por la palabra que les había sido dada, por la fe que ellos tenían de lo que se les había dicho, porque era palabra de Dios. Asimismo, amados, es el pecador que mira en la cruz a su Salvador. Cuando usted mira y cree que Él está pagando sus culpas, cuando usted se da cuenta que Él es el que ha pagado sus mentiras, sus engaños, sus cosas horrorosas, su corazón envidioso, su orgullo, su vanidad, su indiferencia ante el dolor de otro. Así, amados, cuando usted cree en eso, es que se opera la justificación de sus pecados. Sin embargo, el veneno del pecado todavía está en nosotros. No sé si me capta lo que le quiero decir. Porque la justificación es algo que está escrito en el rollo de la vida para Dios. No es que usted en ese momento queda libre de toda mancha de pecado que tiene. Lo que usted necesita es otra cosa después de eso. Jesús le dice a la mujer: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? No quedó ninguno, sí, ninguno, dice. Y él le dice: ni yo te condeno, ve y no peques más. Quiere decir, amados, que cuando usted es justificado, es conminado por Dios, es lanzado un dictamen como lo hizo Jesús: ve y no peques más. La expresión de ve y no peques más es: santifícate, vive una vida diferente, vive una vida agradable a Dios. Entonces, amados, es el poder de la predicación de la palabra la que va a obrar después de que usted ya ha sido justificado. Necesitamos ser justificados para que ya no seamos acusados. Como dice Romanos 8:33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. Entonces, una vez que somos justificados, entonces empieza el proceso de la santificación. La santificación no es la base de la justificación. La justificación es el inicio para la santificación, que es otra cosa, amados. Porque alguien dirá: no, yo no estaba tan mal, yo no he matado, yo no he robado, yo no he estado en adulterio, yo no he estado en fornicación, y empieza el yo. Y, amados, la Biblia dice que todos hemos pecado, por tanto todos estamos destituidos, todos necesitamos ser justificados. Por tanto, la justificación es tan externa al hombre que no depende de usted, depende de la gracia de Dios.
Depende de la misericordia de Dios. Depende de lo que a Dios le place, amados. Porque la salvación no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios quiere tener misericordia. Entonces, la santificación es el inicio, sí, de una nueva vida, pero una vez justificados, amados, una vez que usted, por la fe en aquel que lo ha justificado, porque tiene que haber una fe, amados, la fe en aquel que sí puede salvarle. Amados, usted póngase a pensar, aquellos que han pecado poco, mucho o lo que fuere, tienen que saber, amados, que hay alguien que puede pagar todas las culpas. Por eso la Biblia dice que al que más pecó, más se le amó. Porque Dios está pasando por alto tanto desdén, tanta contradicción de pecados que hay en el hombre, para que Él sea el misericordioso, el longánime, el perdonador, para que en los siglos venideros se muestre la grandeza de un Dios misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Para que el hombre comprenda que nadie sino solamente Cristo Jesús fue el que pagó por nosotros en la cruz nuestros pecados. Y cuando usted demanda esa justificación, amados, Dios lo ve azotado a usted en Cristo Jesús, crucificado a usted en Cristo Jesús. Por eso es que el apóstol Pablo dice que Él estaba crucificado en Cristo. ¿Por qué, amados? Porque así como Él murió, nosotros también, si Cristo murió, también morimos en la cruz. Por eso Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la fe, lo vivo en aquel que me amó y murió por mí. O sea, esto es algo formidable, algo que tenemos que comprenderlo con claridad, amados. No somos merecedores, no tenemos nosotros ningún mérito. Todos los méritos son de nuestro abogado, de nuestro defensor, de aquel que dijo, yo pago, de aquel que dijo, he venido a salvar lo que se había perdido, de aquel que se despojó y no tuvo a qué aferrarse, se despojó siendo Dios, se hizo hombre, para que por medio de eso, amados, nosotros podamos ser salvos. Y tenía que hacerse hombre, amados, porque para que el pecado pudiera salir, así como entró por un hombre, tenía que salir por otro hombre. Y esto es algo especial que tenemos que nosotros valorarlo en nuestro corazón. No se puede, amados, acreditarnos nosotros ningún mérito en cuanto a lo que es la salvación. Todo el mérito, amados, toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, todo el poder, amados, es en Cristo Jesús. El Padre quiso darlo, amados, en ofrenda para que seamos justificados. Dice que por la fe, vayamos al libro de Romanos capítulo 5. Ustedes miren lo que dice. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo,
por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en esperanza de la gloria de Dios. Amados, es por la fe en Cristo Jesús, justificados pues por la fe, dice. No es por ninguna otra cosa, es por la fe en Cristo. Es por la fe en que usted dice: yo sé que Él es mi Salvador. Yo sé que Él pagó mis culpas en la cruz. Yo sé que se canceló toda la deuda. Imagínese a alguien que tuviera una deuda en un banco y hay alguien que le dice: mira, yo voy a pagar tu deuda, y le paga la deuda. Y al otro día lo llaman por teléfono a decirle: señor, usted está debiendo. Dice: no, ya toda la deuda la cancelaron ayer. Asimismo, si el enemigo lo acusa a usted, usted tiene que decirle: Cristo Jesús pagó todas mis deudas. Por eso es lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 8 de Romanos: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación, amados. Ya no, el imperio de la muerte ya no reina, amados, porque Cristo venció la muerte. Él llevó cautiva la cautividad para que usted y yo seamos libres, para que seamos liberados totalmente, amados. Ahora empieza una nueva vida, una vida en donde verdaderamente por medio de la palabra somos limpiados. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos: ya vosotros estáis libres por la palabra que os he hablado. La palabra, amados, cuando usted la escucha, ella engendra la fe. La Biblia dice que la fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Por eso es necesario que usted escuche la palabra, que usted escuche la predicación, amados. Es solo por la fe, amados, que se engendra la fe. Es solamente por la palabra, por la palabra de Dios que se engendra la fe. No hay ninguna otra forma, amados, en que su fe pueda crecer. Es cuando usted escucha la palabra, cuando usted lee la palabra, cuando usted se deleita en la palabra, es que su fe se va fortaleciendo. Y esa fe es especial, amados, porque miren lo que dice en el verso 6 del texto que tenemos de Romanos 5. Dice: porque Cristo Jesús, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Dice el verso 8: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. O sea, amados, cuando éramos enemigos, Dios envió a su Hijo para que Él muera por nosotros, para que Él justifique, para que Él pague la deuda, amados. Su deuda y la mía eran impagables. No había cómo, no había quien pudiera pagar, amados. Ningún ángel podía pagar su deuda. Ningún santo podía pagar su deuda. Ninguna imagen puede pagar la deuda. Solo Cristo Jesús, amado. Solo Cristo Jesús. Solamente Él quiso hacerlo, amados. Y lo hizo con sumo gozo, amados. Su mirada siempre fue la cruz, amados.
Y a pesar de que la pecaminosidad permanece en nosotros, el propósito de Dios es que la palabra de Él nos restaure, nos restablezca, nos santifique, nos purifique, nos haga verdaderamente conforme a su propósito, hasta que lleguemos todos a la estatura del varón perfecto, que se llama Cristo Jesús, amados. Es solo por la palabra, amados. Por eso es que insistimos siempre, si una persona no tiene la palabra de Dios, no se alimenta, no se puede sostener, no tiene realmente la vitalidad espiritual para resistirse a todas las situaciones que se presentan día a día, amados. Si personas que están a veces dentro de la iglesia pueden caer a causa de la concupiscencia, cuánto más aquellos que se han alejado de la casa de Dios, se han alejado de la palabra de Dios, que no se deleitan en la palabra de Dios. Podríamos decir que es una persona que está debilitada espiritual y que no tiene cómo enfrentar las situaciones que se vienen, amados. Usted tiene que comprender esto, amados, que es por la fe en Cristo Jesús que nosotros somos merecedores de la justificación. Mire lo que dice en el Evangelio de Juan, el capítulo 3, en el verso 16. Yo sé que usted sí sabe ese texto, pero quiero que lo lea. Juan 3:16. Es contundente lo que dice allí. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Esa es la base doctrinal de la iglesia, amados, para empezar una nueva vida. Sin eso, amados, sin la justificación, usted no puede, amados, porque usted sí no ha sido indultado. Usted ve, amados, a veces hay alguien que está condenado a pena de muerte y piden un indulto de la autoridad máxima para que se le perdone la vida. Y a veces el rey, el presidente, el que esté, indulta y le perdona la vida. Asimismo, amados, nosotros estábamos condenados a muerte eterna, y la autoridad máxima de toda la creación se llama Jesucristo. Él nos justificó. Él quiso pagar su culpa y la mía. Entonces tenemos que ver que si nuestra mirada no está en aquel que fue a la cruz por nosotros, entonces pereceremos como aquellos que murieron en el desierto, amados, envenenados por el pecado, amados. Las serpientes morderán nuestra vida y envenenarán nuestro corazón, y moriremos si nuestra mirada no está puesta en Cristo Jesús, amado. Solo Él puede perdonarle, solo Él puede justificarle, solo Él lo puede a usted llevar a los lugares celestiales en Cristo Jesús. Miren lo que dice Efesios capítulo 1, verso 3. Vayamos a Efesios 1, verso 3, amados. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Usted ve, amados, ¿cómo puede ser posible que usted se siente en los lugares celestiales todo manchado?
Y es que Dios lo va a ver por la justicia de Cristo, por la justificación, porque Él ha cubierto sus faltas. El libro de Hebreos dice que con un solo sacrificio Él nos hizo perfectos. Él nos ha perfeccionado. Entonces, nadie nos puede acusar, amados, porque usted por fe está sentado ya en los lugares celestiales cuando usted ha sido justificado por Cristo Jesús. Por eso su fe debe estar puesta en Cristo, solo en Cristo, amado. Solo Él es el que ha hecho todas las cosas posibles, amado, para que usted comprenda, amados. Colosenses dice que en Cristo Jesús estamos completos. Allí lo tenemos todo, amados. En Cristo está la salvación, está la redención, la justificación, la santificación. Todas las bendiciones celestiales están puestas en Cristo Jesús. Es por medio de Él, es por Él, es para Él y por medio de Él, amados. No hay otra forma. El hombre tiene que comprender que solo Cristo estuvo dispuesto a pagar nuestras culpas, amado. Y en que hubiera osado algún hombre morir por otro, dice que no hubiera podido, amados, porque la demanda de Dios era una sangre pura, una sangre justa, limpia. ¿Y quién podría ofrecer una sangre así, amados? Solo la del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso el Bautista decía: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Imaginémonos, amados. Y esa expresión era la única expresión que tenía el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es solo Él que quita nuestros pecados. Es solo Él el que lava con su sangre nuestras iniquidades. Amén. Amén. Vamos a estar de pie. Vamos a dar gracias al Señor. Padre amado, Señor, ¿cómo no darte gracias, Señor, si tú lo diste todo por nosotros, Señor? Esta grande salvación que tú nos has dado, Señor, es por tu benevolencia, es por tu gracia, Señor. No es por mérito propio de nosotros, Señor, sino por lo que Cristo Jesús hizo por nosotros en la cruz, Señor. Así como aquellos que miraban la serpiente levantada en el asta, Señor, Padre, y eran salvados de la muerte, así hoy miramos, Señor, a tu Hijo amado en la cruz, Señor, Padre. Es Él el Salvador de nuestras vidas, Señor. A Él le damos gloria, a Él le damos alabanza, a Él le rendimos tributo, Señor. A Él, Señor, levantamos nuestras manos, a Él le servimos, a Él le alabamos, a Él imploramos su gracia y su amor y su misericordia, Señor Padre. Bendito sea, Señor, bendito sea tu nombre, Señor. Desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios, Señor. No hay otro Dios como tú, Señor. Todos los que te miraron a ti fueron alumbrados, Señor Padre. Ninguno de tus hijos será avergonzado, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. A ti te damos todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén. Dios les bendiga, mis amados.